Muy buenas noches. Cantabria desde La Solana avanza ya hacia el final del año. Estamos iniciando diciembre, la Navidad se aproxima, pero hay que seguir tratando los temas de interés para nuestra región. Esta noche, aquí en Popular Televisión, nuestro invitado es Manuel Garrido. Buenas noches. Hola, buenas noches. Manuel Garrido es un hombre polifacético que es un ejemplo, en mi opinión, de emprendedor y de persona que ha dinamizado mucho la sociedad de Cantabria. Ha sido profesor de la Universidad de Cantabria, diputado en el Parlamento Regional, uno de los hombres fuertes de la ya extinta UCD, Unión de Centro Democrático, y una persona que además se ha interesado mucho por el entorno del mundo del golf, sobre todo más que en el sentido deportivo, en lo que supone de motor de negocio para el presente y para el futuro de la región. Y si le parece, señor Garrido, podemos empezar precisamente hablando de golf. Bueno, siempre se ha hablado en Cantabria de que tenemos muy buenas condiciones para desarrollar ese negocio y además tenemos algo que nos diferencia del resto del mundo, que es la marca Ballesteros, que sigue siendo un referente internacional de primer orden. ¿Hasta qué punto se ha aprovechado esa posición de Cantabria y qué se puede hacer todavía? Todavía, bajo mi opinión, no se ha aprovechado prácticamente nada del potencial que supondría para Cantabria la marca Ballesteros. Sí se han hecho algunas cosas correctas, es decir, desde el punto de vista de llevar el golf como deporte a la sociedad, yo creo que Cantabria es una de las regiones punteras de España. Somos una región que tenemos 11 campos de golf en una comunidad autónoma pequeña. Somos la región que por habitante tenemos el mayor número de licencias de jugadores de golf amateur, el mayor número de profesionales de golf, el mayor número de árbitros de golf por habitante. Es decir, que desde el punto de vista de la implantación social del deporte del golf, en nuestra región somos sobresalientes. Pero nunca se ha entendido o se ha emprendido el golf como un negocio. Yo voy a dar un dato que mucha gente posiblemente desconozca, y no solo que desconozca, sino que cuando lo digo no lo creen. En Estados Unidos, el negocio del golf, entendiendo por el negocio del golf no solo el juego, sino todo, el negocio indirecto, de viajes, de hoteles, de campos de golf, de material de golf, etcétera, etcétera, es la tercera industria en cifra del negocio en Estados Unidos. La tercera en el ranking de cifra de negocios en Estados Unidos. Esto si no se ha palpado, posiblemente no se cree. Florida, por ejemplo, una zona de Estados Unidos pequeña, entre comillas, tiene más de 1000 campos de golf. Más de 1000 campos de golf. Y son campos privados algunos, municipales muchos. Y porque allí lo gestionan como un negocio. El famoso buggy, ese cochecito eléctrico que en algunos campos de golf existe, no es una casualidad. El golf no empezó con carros eléctricos. En Florida va mucha gente de la tercera edad en invierno a Florida a jugar al golf. Y entonces, con el fin de que haya rotación, de que haya el mayor número de salidas a los campos, se prohíbe ir andando, se prohíbe que una partida de golf dure 5 horas. Con el carro eléctrico que se fundó y se creó, las partidas de golf duran 2 horas y media, 3. Mentalidad de negocio. Mentalidad de negocio. Bueno, entonces Cantabria, yo creo que con la marca Seve Ballesteros, la historia de nuestra región, no solo de Seve, sino el pionero del golf en Cantabria, Ramón Sota, está puesta en el mundo del golf. O sea, en el mundo del golf
A Santander prácticamente no se la conoce. Santander puede estar ligado al Banco Santander a escala planetaria. Pero en el mundo del golf no se sabe dónde está Santander, ni dónde está Cantabria, ni dónde está Comillas, ni dónde está Casturdiales. Ahora, si dices que tú eres de la zona de Pedreña, donde nació, jugó y murió Seve Ballesteros, la gente se abre y dice, oh, Sevi, ¿eh? Es un respeto, una admiración por el nombre de Seve y como consecuencia del nombre de Seve, el nombre de Pedreña, que el marketing le tenemos hecho. El marketing del negocio le tenemos hecho. Pero no tenemos campos suficientes de entidad para atraer extranjeros, turismo extranjero a nuestra región. Yo creo que en Cantabria nadie o casi nadie viene a Cantabria para jugar al golf. ¿Y qué se puede hacer para mejorar eso? Bueno, pues yo creo primero que a nivel institucional y a nivel social se apueste en serio por el golf como negocio, como verdadera industria del golf. Es decir, aquí no tenemos, por ejemplo, ninguna industria de Cantabria que se dedique al mundo textil haciendo jerseys, pantalones, camisetas de golf. No tenemos nadie que haga zapatos de golf, no tenemos nadie, no voy a decir palos de golf, que eso requiere una tecnología, una ingeniería, de tal, pero cosas elementales, no se ha creado ninguna industria, ni se ha potenciado ni se ha ayudado. Tenemos que tener ese concepto desde el punto de vista social e institucional de que el golf es un atractivo turístico de primera magnitud para Cantabria a nivel internacional. Traerse vuelos charters de Suecia, de Estados Unidos, de Alemania, de Irlanda o de Japón sería fácil si tuviéramos el golf de Cantabria con la marca Seve Ballesteros. Para eso lo que necesitamos es como mínimo un par de campos de golf de 18 hoyos de escala internacional, dedicados a la comercialización del golf. Por ejemplo, nosotros tenemos en Cantabria un buen campo de golf como es Pedreña, el golf de Pedreña, pero es un campo privado, no es un campo comercial puramente dicho, puede venir algún turista esporádicamente, pero no se gestiona ese club desde el punto de vista del negocio propiamente dicho. Entonces, primero, socialmente e institucionalmente entender que el golf puede ser una oportunidad de incremento turístico internacional para nosotros. Segundo, llegar a un acuerdo con la Fundación Seve Ballesteros para utilizar, con el beneficio oportuno para esa fundación, el nombre de Seve Ballesteros como marca de marketing, de promoción del golf en Cantabria. Si conseguimos esas dos cosas, dos campos de golf y la marca Seve Ballesteros, sobran inversores a nivel internacional que vendrían a invertir en Cantabria de forma importante y gestionarlo a nivel de utilización en Cantabria pues de campos de golf pues de escala PGA europea, por ejemplo, ¿no? O sea, esas dos cosas, son dos cosas, solamente para mí dos cosas, pero que no se hacen. Los trámites administrativos con cualquier gestión en la administración son lentos. Me consta que en este momento se ha vuelto a retomar, desde el punto de vista institucional del Gobierno de Cantabria, la apuesta por resolver el problema de un par de campos de golf de escala internacional. Me consta que hay una empresa especializada en el golf que preside un antiguo e íntimo personaje amigo de Seve Ballesteros, que está en comunicación con el Gobierno de Cantabria para ver si de alguna forma se desbloquean. Me consta que hay inversores de cadenas hoteleras a nivel internacional que están dispuestas a, si se consiguen esas dos cuestiones, campo y marca, de dar el paso adelante. Yo lo único que creo que hay que hacer es no perder más el tiempo, porque, por desgracia, bajo mi punto de vista, dentro de 10 años el nombre de Seve Ballesteros no tendrá ese valor añadido que todavía podríamos tener ahora. Hemos hablado de economía referida al golf, de economía de Cantabria. Me gustaría subir todavía unos escalones más para ver un poco la economía de Cantabria de forma global.
Usted es una persona que conoce bien el mundo empresarial de Cantabria, que lleva muchos años conociendo y analizando la realidad industrial, turística, de servicios, etcétera, de esta región, y me gustaría que nos diera su diagnóstico de cómo está ahora mismo la economía regional y, lógicamente, alguna receta para mejorar. No me gusta ser pesimista. Yo soy una persona que en la vida creo tener un punto de optimismo, pero está mal. Es decir, Cantabria, todo el mundo sabe que hace muchos años nuestro fuerte era tener una buena industria. Torlavega, Isniaces, Solvay, la General, la mina de Riocín, etcétera, etcétera, daban un peso específico a la economía de esta región importante. Todo eso se ha ido cayendo por pura lógica, porque las empresas no son eternas, y en determinados sectores, como el químico, etcétera, tienen una corta vida, pero no ha habido reposición. Yo creo que nos hemos distraído en demasía por resolver la economía de nuestra región en el sector servicios, pero en el sector servicios de la hostelería, que es importante, que es necesario, que Cantabria tiene características especiales que lógicamente son positivas, pero desde el punto de vista económico no son suficientes. Es decir, y se ha ido dejando poco a poco la apuesta por la industria. En los años que llevamos de autonomía, 30 y tantos años, ha habido 12 consejeros de industria en nuestra región. No ha podido haber continuidad, no se ha podido planificar cosas a medio y largo plazo. La planificación para reforzar el tejido industrial de un país o de una región requiere como mínimo 8, 10 o 12 años de visión de largo plazo. Bueno, pues ese dato ya posiblemente define lo cortoplacistas que aquí somos, el dar importancia a cualquier cosa, sea una marquesina de un autobús o sea un gran proyecto industrial, y debemos de apostar por pocas cosas y de gran peso específico. Fácil de decir, difícil de conseguir, pero yo siempre he dicho que en Cantabria tenemos la suerte de que hay muchos cántabros por el mundo, muchos cántabros también en España, pero también en el mundo, con buenos puestos ejecutivos en grandes empresas que no están siendo aprovechados. Desde el punto de vista, todo el mundo sabe que si tú tienes una relación personal con determinadas personas que tienen poder económico y poder ejecutivo en grandes corporaciones, se te pueden abrir las puertas, no para negocios personales, sino para el bien de la comunidad. Y eso no se utiliza. Yo me acuerdo que el director general de Coca-Cola en Estados Unidos, en Atlanta, es cántabro, por poner un ejemplo. Por poner un ejemplo. Por poner otro ejemplo, la desgracia que estamos teniendo del cierre de la fábrica de Saint-Gobain, pues 50 y tantos trabajadores en la calle próximamente, requiere hacer gestiones en Francia, requiere hacer gestiones al máximo nivel en París. No se han abierto puertas, no me consta que haya habido ninguna gestión inteligente, incisiva, constante, para de alguna forma hablar con quien tiene el poder de decisión. Bueno, pues esa visión tan alicorta de no abrirnos al mundo, de no utilizar nuestros recursos humanos en el mundo, nos hace pues valorar solo las pequeñas cosas, el día a día, etcétera, etcétera. Yo apostaría de que hubiera un consejero de industria en nuestra región que estuviera 10 o 12 años. Para poder desarrollar un buen plan. Precisamente una de las cosas que sí se está haciendo por parte del gobierno actual, pero también de los anteriores, es que del dinero público se destine una parte a invertir en empresas privadas para ayudar su instalación y promoción. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? No me gusta. Ese procedimiento no me gusta.
No me gusta porque la experiencia nos ha demostrado a todos pues que ha habido abusos, que ha habido empresas que se las ha ayudado económicamente y después, por falta de control o por falta de honestidad por parte de los empresarios, pues han dejado caer esas empresas y lo único que piden es volver a tener ayudas para retomar de nuevo la actividad. El último ejemplo, una empresa que pide 1 millón de euros en el Parlamento de Cantabria se ha aprobado dar 1 millón de euros para resolver problemas financieros a una empresa que hace 2 años se había instalado y que se había apostado por ella con 11 millones de euros. Hombre, no es para reírse, pero me parece un poco de Mortadelo y Filemón con respecto a quien haya tomado ese tipo de decisiones. No soy partidario de invertir desde los dineros públicos en empresas. Las empresas tienen que tener su plan de negocio, su plan de inversión privada y sí de ayudar desde las administraciones a agilizar todos los trámites administrativos e incluso a invertir en infraestructura que facilite la puesta a punto y el desarrollo de las industrias. Invertir públicamente en infraestructura, pero no invertir en empresas en las que después no se tiene ningún control de ningún tipo en la gestión. Entonces yo creo que no es buena política el hacer eso. Se ha hecho una cosa buena, por ejemplo, en el gobierno de Cantabria últimamente. El tema del suelo industrial me parece una buena medida. Es decir, que haga la administración compra de suelo industrial, hacer la infraestructura pertinente para desarrollar un polígono industrial o un parque tecnológico, lo que sea, y posibilitar al empresario un régimen de alquiler con opción de compra posterior de esos terrenos, me parece una buena política. Invertir en infraestructura industrial, no invertir en el negocio de la iniciativa privada. Los empresarios buenos no necesitan que se les ayude económicamente desde las administraciones públicas. Lo que sí necesitan es que una licencia de obra no tarde años en darse, sino 1 mes como máximo. Y el ejemplo le tenemos a la vuelta de la esquina. Yo creo que a lo mejor esto tampoco gusta, pero en el País Vasco, por poner un ejemplo en donde, independientemente de sus defectos y de sus problemas, el nivel, por ejemplo, de tasa de paro es muy bajo. La iniciativa privada tiene fuerza. Pues allí presentas un proyecto, un plan de negocio, un proyecto industrial, y en 1 mes te dan la respuesta de sí o no. De sí o no. Tardamos meses, incluso tardamos años en tomar decisiones de carácter administrativo. Agilícense los trámites administrativos e inviértase en infraestructura industrial, bajo mi punto de vista. Hemos hablado del mundo y del ámbito del golf, hemos hablado también ahora de industria y del progreso de Cantabria, pero usted ha sido político, un político que estuvo en los albores de la democracia con la UCD, que después estuvo también con Suárez en el proyecto del Centro Democrático y Social, un poco más tarde cerca del PSOE y ahora próximo al PRC. Pero yo creo que una persona siempre con perfil centrista. Sí, yo soy una persona que me defino de centro-izquierda. La pregunta es, aquello que hizo UCD en su tiempo de representar una fuerza de centro muy potente, ¿sería posible reeditarse ahora que parece que se habla de la caída del bipartidismo o de la aparición de movimientos con cierto perfil extremista? ¿Hasta qué punto sería posible, traído a la actualidad, la refundación de un partido de centro que se nutriera de votos de los que ahora votan al PP o al PSOE? Es difícil, bajo mi punto de vista es difícil, ¿no? El fenómeno Podemos, por ser de actualidad, es un fenómeno nuevo que rompe desde gente que sí sabe de política, aunque no haya ejercido la política en el plano directo, pero mientras los dos grupos importantes, PP y PSOE, sigan manteniendo, que yo creo que van a seguir manteniendo, una cuota de apoyo electoral importante, el irrumpir alguna otra fuerza de centro es muy difícil. Se ha intentado en varias ocasiones en España. Lo intentó incluso Suárez cuando dejó UCD
que crea CDS, pero claro, en una situación en donde el PSOE tenía 202 diputados en el año 82. Ahora posiblemente sí se esté perdiendo ese monopolio de dos grupos mayoritarios, PP y PSOE, pero ha irrumpido una fuerza, Podemos, que todavía ideológicamente no sabemos lo que pueda dar de sí. Sí sabemos que sus creadores posiblemente proceden de una izquierda bastante fuerte o incluso extrema, pero no sabemos más. Entonces, no creo que sea el momento de que haya oportunidades para una opción de centro como la que necesita precisamente España, ¿no? Yo tengo el recuerdo personal de que usted dirigió un sondeo demoscópico en los albores de la democracia sobre el resultado de unas elecciones autonómicas en Cantabria, y el acierto fue prácticamente del 100%. ¿Qué pronóstico haría de cara a las elecciones de mayo del año que viene? Yo cuando estaba de profesor de estadística en la Escuela de Peritos Industriales, en la calle Tantín, pues animé a un grupo de estudiantes a hacer trabajos reales, ¿no?, desde el punto de vista estadístico. Hicimos muchas encuestas, no solo desde el punto de vista de elecciones municipales autonómicas, sino de la autonomía de Cantabria, de la ley de divorcio en aquella época, etcétera, etcétera, ¿no? Y sí, efectivamente, el diario Montañés, en primera página, el día, me parece que fue 2 de abril de 1977, elecciones municipales, nos publicó un resultado de nuestro trabajo y nuestra encuesta. Y recibía muchísimas llamadas ese día, hasta casi insultándome, porque no creían que ese era el resultado que se iba a producir. Yo me acuerdo que nosotros diagnosticamos que Isabel Tejerina saldría concejala por el partido, me parece que era comunista, el Partido de Trabajadores. El Partido del Trabajo. Es el Partido del Trabajo. Y bueno, la clavamos, nos equivocamos en un concejal que se corría entre el PSOE y el PRC. Bueno, si haces las cosas correctamente desde el punto de vista científico de lo que dice las técnicas de sondeos, el error de equivocación es muy pequeño, es francamente pequeño. Puede ser como mucho de un 5%, si se hace correctamente. Lo que pasa es que hoy los sondeos se hacen para manipular la opinión de los posibles electores. Los sondeos los encargan normalmente los partidos políticos, algunas instituciones financieras, algunas grandes corporaciones o algún medio de comunicación ligado a determinados condicionamientos financieros o económicos. Y lo manipulan. Eso es una realidad. Se piden normalmente dos trabajos. Uno el real y otro el necesario para darlo publicidad. Y se manipula. Mi primer trabajo, cuando acabé la carrera de Ingeniería Industrial, fue precisamente en una empresa de este tipo, en Metra 6. No sé si se acuerda alguien de aquella empresa. Y yo vivía eso, es decir, se entregaban dos trabajos, uno para la manipulación y otro para régimen interno y saber por dónde iban los tiros. Bueno, hoy en día, pues yo no estoy en el mundo de estar trabajando en alguna empresa pero su intuición. Mi intuición posiblemente es que a nivel regional se van a perder las mayorías absolutas, desaparecen, lo cual me parece positivo. A nivel nacional se van a perder también las mayorías absolutas, también me parece positivo. Los grandes avances en España, desde el punto de vista social y desde el punto de vista económico, se han dado siempre en gobiernos de minoría, en principio. Después, lo que fue la transición. Después vino el Partido Socialista, efectivamente tenía una mayoría absoluta importante. Se utilizó en los primeros años bien, porque gracias a esa mayoría absoluta se hizo una reestructuración industrial
importante y necesaria en España, pero después ya se fue deformando en el abuso de poder. Si las mayorías absolutas se utilizan para hacer una transformación de la sociedad y una ruptura de determinadas infraestructuras de privilegio, pues bienvenida sea. Pero la experiencia de los últimos años nos dice que normalmente se utilizan para abuso de poder. Entonces, por de pronto yo creo que como diagnóstico van a desaparecer muchísimas mayorías absolutas en ayuntamientos, en comunidades autónomas y en el país, ¿no? Pues muchísimas gracias a Manuel Garrido por esta entrevista, que yo creo que nos ha servido para conocer mejor determinados aspectos de nuestra política regional y para tener ese pronóstico diagnóstico de que las mayorías absolutas van a ser rara avis en el futuro. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches.